Hola, yo soy Aaron Medina y bueno, hoy les voy a estar explicando mi collage. Y bueno, como todas las disciplinas tienen un contexto de diferentes épocas, pues en esta ocasión vamos a hacer lo mismo. Les voy a explicar un poco de las diferentes épocas que tiene la geografía. Y bueno, para entrar un poquito en contexto, la geografía es una disciplina enfocada a relacionar un espacio ambiental, regional, espacial y humanista dentro de la superficie terrestre, tomando en cuenta las teorías de la localización y la distribución. Y bueno, pues en la época antigua, la geografía antigua o clásica se dedicaba a describir y a acumular datos importantes y a conocer el territorio para así poder estudiarlo. En la Edad Antigua, las civilizaciones más antiguas realizaron largos viajes para así poder localizar nuevos lugares, para así poder conocer nuevos territorios. Y bueno, también ahí se aprovechó para conocer el mar, las costas africanas y todo eso para estudiarlas. Se estudiaron las costas del mar Mediterráneo y el africano. Los griegos también visitaron diferentes lugares y ellos hicieron tratados y realizaron algunos mapas. Los primeros geógrafos se dedicaron a la recopilación de información para así conocer más lugares. Otra de las finalidades de estos recorridos era para crear nuevas rutas para que no se perdieran, para crear nuevos caminos, para llegar a diferentes lugares y bueno, se les hiciera más fácil el traslado de un lugar a otro. Hecateo de Mileto fue un historiador griego y también fue predecesor de la geografía y de la cosmografía. Erastótenes fue un matemático, un astrónomo y también fue un geógrafo. El mayor motivo de su atención por la geografía fue porque él quería saber el tamaño real de la Tierra. Bueno, el mapa más antiguo del mundo fue creado en Babilonia cerca del año 500 a.C. y se puede apreciar en esta parte de aquí, muy pequeño, era muy amorfo, o sea, como que no se le entiende en estos tiempos, pero en Grecia surgieron las clases sociales y todos los griegos que eran filósofos siempre eran de alta clase. Bueno, se decía que entre ellos tenían relaciones sexuales porque les tenían temor en que si al tener relaciones sexuales con una mujer se les pasara su sabiduría, o sea, ese era el temor de ellos. También surgió la teoría geocéntrica, que la teoría geocéntrica decía que la Tierra estaba en el centro y todos los planetas giraban alrededor de ella. En ese tiempo existía mucho el matriarcado. Una mujer lo dominaba a todos, administraba a todos y una mujer tenía el mando siempre. La geografía de los griegos fue la primera en desarrollar el conocimiento ordenado, para así poder entender los fenómenos que ocurrían en la Tierra. En la Edad Media todo se basaba en la religión y gracias a ello fue que se perdió un poco de conocimiento por estar tan enfocado en eso y no ya en los temas que tenían que abarcar, en las nuevas rutas, en los nuevos conocimientos, en los nuevos descubrimientos. También en esa época existieron los vikingos, también conocidos como los piratas, que, o sea, esas personas no, o sea, era como su cultura que como fueran creciendo tenían que ir adueñándose de territorios que no eran de ellos para así poder ir creciendo en territorios, vaya. También se dice que los vikingos fueron los primeros en llegar a América, pero no se les reconoció. Los árabes en sus viajes creaban los mapas fantásticos, o sea, eran amorfos y o sea, no tenían como que el sentido, los dibujaban a su consentimiento, a su imaginación. Las acciones de los árabes fue la medición en grado. Ellos también crearon mapas cuadrangulares y mapas circulares. Estos mapas se creaban conforme a las creencias de las personas que existían en esos tiempos. Marco Polo en uno de sus recorridos descubrió ciudades extrañas, palacios enormes, animales extraños, religiones desconocidas. En la Edad Moderna, en muchos de los recorridos en barco, iban pero ya no regresaban, nunca se supo el por qué, ya no los encontraban y tampoco los buscaban. En la Edad Moderna se descubrió que el Sol era el centro del universo. En 1492 se descubrió Cuba, en 1493 se descubrió Puerto Rico, de 1502 a 1504 se descubrió Jamaica. Los portugueses eran grandes exploradores y llevaban diferentes especies a diferentes lugares. Unas de ellas eran la canela, el jengibre, la pimienta, el clavo, y ellos investigaban sobre el uso y las propiedades que tenían, porque en esos tiempos eran muy usados como medicinas. Después existió Humboldt. Él fue un gran explorador y contribuyó con características de la flora y de la fauna. También existió Darwin, que él fue el que creó la teoría de la evolución. En la Edad Moderna fue la conquista del Ártico o Polo Norte por Frederick Cook y
Robert Petty. Después de todo esto surgió el Renacimiento, que fue en la mitad del siglo XIV hasta casi los finales del siglo XVI. El epicentro de dicho movimiento fue en Italia, y bueno, este movimiento renovó la antigüedad clásica y filosófica y se enfocó en renovar los valores filosóficos y estéticos de la antigüedad clásica. Sus principales exponentes fueron en el área de las artes. También hubo renovaciones en las creencias de la gente. Dicho periodo se divide en tres partes, que uno es el Trecento, el Quattrocento y el Cinquecento. En esta primera etapa surgieron los primeros cambios en la individualización del hombre. También surgió el gran interés por la anatomía humana. También se trabajó en mejorar las técnicas de pintura que había en esos tiempos. En ese tiempo nacieron dos escuelas, que fue la florentina y la sienesa. Ambas estaban enfocadas como en técnicas de pintura. Esta segunda etapa comenzó en el siglo XV y su mayor exponente o su mayor influencia fue en Florencia. En la época el arte era muy enfocado en las figuras religiosas y mitológicas. En esta época, en cuestión pintura, todo se enfocaba en la naturaleza, querían perfeccionarlo, querían que fuera muy realista. En esta época surgió el mecanazgo, que era como un tipo manager, o sea, las personas que ayudaban a sobresalir a los artistas, a los filósofos, a todo que tuviera como que relevancia. Uno de los artistas más relevantes fue Da Vinci, una de sus pinturas fue la Gioconda, La Última Cena, otro fue Filippo, y bueno, nos pasamos al Cinquecento. Esta tercera etapa corresponde al siglo XVI, a los años 1500. En esta época se alcanzó muchísimo más, se alcanzaron las expresiones renacentistas. Surgió el monerismo. Este era un estilo artístico que se basaba en las formas difíciles y poco naturales del cuerpo o de las cosas. Un ejemplo es la Gioconda de Da Vinci. En esta época se desarrolló la Capilla Sixtina. Los principales acontecimientos de la era moderna fueron las primeras exploraciones, el Renacimiento, la Reforma religiosa, la Revolución Francesa, el absolutismo, la Ilustración, la llegada de Cristóbal Colón a América, y bueno, también surgió la Edad Contemporánea del mundo occidental. El inicio de la Edad Contemporánea fue bastante marcada por la Ilustración, ya que elevaría la importancia de la razón. Bueno, también surgieron los grandes descubrimientos. Esto quiere decir que descubrieron nuevos territorios. Esto principalmente lo lograron los navegantes españoles y portugueses a finales del siglo XV en Asia, África, Oceanía y América, y de estos lugares no tenían alguna información, desconocían todo, tenían muy vagas referencias. Conforme a los sucesos y el ser humano se iba moviendo, se dio cuenta que necesitaba condiciones básicas para poder habitar algún lugar. Conforme a la búsqueda de las orientaciones, el ser humano se orientó para ver qué lugares podía habitar y qué lugares no. Dicho esto, se puede decir que si era un lugar ecúmene o no. Algunas de las condiciones que buscaban era que tuvieran agua dulce, que fueran montañosas pero muy bajas, que tuvieran tierras bajas próximas al mar. Y bueno, ecúmenes significa que son las áreas más aptas para poder habitar. Bueno, también existían lugares anecúmenes, que eran esos que no se podían habitar, que pues, ya sé que porque fueran un volcán, montañas muy altas, lugares muy fríos, luego el océano. Bueno, también surgió el posibilismo y el determinismo. Y bueno, el determinismo trata sobre que el hombre puede depender de su medio geográfico para su desarrollo económico. También influía la naturaleza en el desarrollo humano y se creía que los procesos eran guiados por la naturaleza. En el posibilismo se creía que la naturaleza y el medio no eran determinantes. En este término también se creía que el ser humano no dependía de la zona geográfica. Y también se decía que el hombre podría llegar a imponerse a la naturaleza.